Buenas tardes, hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a tener esta palabra de oración para comenzar con nuestro sermón del día de hoy. Oremos. Dios, gracias. Gracias por tu misericordia, por tu bondad, porque nos permites meditar en tu palabra. Tu palabra es viva y es eficaz y transforma nuestro entendimiento, cambia nuestro corazón. Y sobre todo, Señor, nos permite poder tener una visión que antes no teníamos, porque tu Espíritu Santo se mueve en nuestro espíritu, tu Espíritu Santo obra en nosotros. Y en esta hora, Señor, te pedimos que bajo el meditar en tu palabra, tú, Señor, nos hables de forma audible, y que para nosotros esa palabra sea muy clara, y si es necesario también seamos confrontados, también si es necesario seamos fortalecidos por tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, les invito a que abramos nuestra Biblia en la lectura del Evangelio de Juan, capítulo 6, y estaremos leyendo del versículo 51 al 58. Nuestro sermón del día de hoy se titula El pan de vida. Repito, hermanos, vamos a buscar en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos del 51 al 58. Hermanos, el hambre requiere ser saciada. No sé si les ha pasado, ¿verdad? Cuando tenemos cierta necesidad del alimento, buscamos saciarla, y sin duda también es uno de los motivantes más comunes y más impulsadores de la humanidad, el hambre. Y no solo el hambre física. En el mundo hay hambre también espiritual, y esa hambre espiritual es muy evidente. Sin embargo, la gente ante esta hambre espiritual se sacia incorrectamente, busca saciarse de una forma incorrecta. Por lo tanto, Jesús es el pan de vida. Bajo esta necesidad, Jesús es, por lo tanto, lo que necesitamos. Jesús es el pan de vida. Jesús es aquel que puede saciar nuestra hambre, nuestra necesidad. Jesús es la vida eterna y solo Él es quien nos puede saciar. Ahora vamos a entrar un poquito, hermanos, en el contexto del capítulo 6 de Juan, y les invito por ello que abramos nuestra Biblia ahí desde el principio del capítulo 6. Y vamos a ver en los primeros versículos del 1 al 15, nos vamos a encontrar con la alimentación de los 5,000. Posteriormente vamos a ver algunas pequeñas historias, podríamos decir, en un mismo relato. Lamentablemente, nuestras traducciones en las Biblias que tenemos en la mano están divididas por subtítulos, pero a veces, en realidad, lo que hacen los subtítulos es quitarnos un poquito la idea del contexto general de todo el texto. Entonces, el capítulo 6 no debería de estar dividido. Lleva una misma idea, la alimentación de los 5,000. Después, cuando Jesús anda en el mar. Después, cuando la gente busca a Jesús. Y después, cuando Jesús habla acerca del pan de vida. Todo es consecuente, ¿sí? Es una misma historia, es un mismo relato. Pero está dividido por los subtítulos, que quiero mencionarles que los subtítulos en realidad no forman parte del texto original, del texto bíblico original, fueron un añadido posterior. Por ello, es necesario ir mencionando algunas cosas importantes sobre el contexto de todo el capítulo número 6. En primer lugar, Jesús alimenta a los 5,000, como ya lo mencioné,
Y también la gente le sigue porque quiere más pan, ¿sí? Porque la gente quiere seguir siendo saciada. Y vamos a leer un poquito del versículo 22 al 24 que dice de la siguiente manera. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Entonces aquí podemos ver, hermanos, que la gente se queda un poquito impresionada porque no habían visto a Jesús tomando una de las barquitas. Sus discípulos sí, ellos tomaron la barquita y fueron del otro lado del mar de Galilea. Sin embargo, a Jesús no lo vieron ahí. Y después le van a preguntar a Jesús, Jesús, ¿en dónde estabas? Y lo vamos a ver por ahí en el versículo 25, dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y evidentemente llegó del otro lado Jesús porque caminó sobre el mar, ¿sí? Sin embargo, Jesús no tenía por qué decirles a ellos que había caminado sobre el mar. La gente le estaba siguiendo porque Jesús había hecho un milagro, había multiplicado el pan y los peces, había alimentado a toda esa gente y probablemente, sí, como somos los seres humanos, queremos seguir quedando impresionados, ¿no? Pero esa no es la intención de Jesús. La intención de Jesús no es que la gente le siga por los milagros que hace. Dice el versículo número 26, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Entonces Jesús les responde de otra manera. Bien les puede haber dicho, es que me vine caminando sobre el mar, ¿no? Y la gente quedaría más impresionada. En realidad Jesús entiende que aquellos que le siguen porque quieren más pan, ¿sí? Algo muy importante también, antes de entrar de lleno ya a los versículos que nos atañen el día de hoy, antes de entrar a eso, es preciso recordar también o poder mencionar que en ese tiempo en el que vivía Jesús, muy poca gente podía saciarse de alimento. En realidad, comía para sobrevivir. Los únicos que podían saciarse eran los ricos, los que tenían de sobra. Solo ellos podían saciarse y eran muy pocos. Entonces, esos 5,000 que alimentó Jesús, quizá por primera vez en su vida se habían saciado de pan. Y al estar saciados nos referimos que quedaron completamente llenos y satisfechos, ¿sí? Entonces, Jesús los sació de ese pan. Definitivamente, si había personas que por primera vez habían saciado en su vida, obviamente van a buscar a Jesús. Lo van a buscar para seguir saciándose, ¿verdad? Para seguir saciando el hambre, para seguir saciando la necesidad. Y ojo con esto, hermanos, porque el texto nos va a confrontar con algo muy importante. Mucha gente puede seguir al Señor porque quieren saciarse, porque quieren saciar su hambre, porque quieren saciar su sed, ¿sí? Por eso mencionábamos al principio, el hambre es un motivante para muchas cosas, ¿no? Es uno de los principales motivantes del ser humano, ¿sí? La necesidad es lo que los hace levantarse temprano, ir a trabajar por la necesidad no solamente propia, sino también de la familia, de los hijos. La misma necesidad nos hace ir a la iglesia, buscar al Señor. La necesidad es un motivante. Sin embargo, cuando comenzamos a ser saciados, es importante no perder de vista lo esencial y lo más vital, ¿verdad?, de todas las cosas. Ok, continuamos y ahora vamos a meternos ya en el texto.
Bueno, antes, hermanos, quisiera mencionar que entonces Jesús, al saber que estas personas le siguen porque quieren seguir siendo saciadas, Jesús va a reenfocar el objetivo o el objeto del hambre de estas personas. Y lo vamos a ver nosotros en los versículos 26 y 27, y les pido que me sigan por ahí. Ya lo leímos el 26, pero vamos a leerlo de nueva cuenta junto con el 27, que dice de la siguiente manera: respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces estamos viendo ahí, hermanos, hermanas, cómo Jesús reenfoca el hambre del ser humano. Y esta necesidad más bien radica en Dios, porque finalmente el pan físico en algún momento va a perecer, se va a acabar y vas a volver a tener hambre. Sin embargo, cuando te sacias de Dios, cuando te llenas de Dios, nunca más volverás a tener hambre. Y también, para ahora sí pasar a nuestros versículos que corresponden el día de hoy, Jesús les contesta: yo soy el pan de vida. Versículos 33, 34 y 35 dicen de la siguiente manera: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces Jesús, después de reenfocar el hambre, les dice: yo soy el pan de vida. En pocas palabras, Jesús les dice a toda esta multitud: sigan al enviado de Dios, síganme a mí. Esa es la verdadera necesidad que ustedes tienen, ¿no? Y hermanos, hermanas, en estos tiempos de pandemia, mucha gente buscando, ¿verdad? Mucha gente incluso metiéndose a algunas actividades en línea. De repente quien dejó los estudios de lado comenzó a estudiar de nuevo. Quien quería, no sé, algún pasatiempo, pues buscó por internet y en línea tiene ciertos cursos, pero también algunos otros en cuanto a la necesidad o a la crisis que trajo la pandemia, crisis emocional, crisis familiar también, crisis espiritual, comenzaron a buscar en otros lados. Y esto es algo muy importante, hermanos. Primero, el primer punto es entender que el ser humano tiene hambre, tiene necesidad, y va a buscar saciar su hambre. El detalle está en cómo tú sacias esa hambre, cómo tú sacias esa sed. Va a haber muchas alternativas y va a haber muchas cosas que se te presenten enfrente, ¿sí? Entonces tú decides en realidad de qué saciarte y cómo saciarte. Pero hay precisamente un verdadero alimento, pero ese verdadero alimento no todos lo quieren tomar, no todos lo quieren comprender y no todos lo quieren comer. Y me refiero simbólicamente, me refiero más bien a Jesús. No todos quieren seguir a Jesús, y entonces Él es el alimento para nuestra vida, para nuestro corazón. Ahora sí, hermanos, vamos a entrar al texto que nos atañe el día de hoy. Esto solamente era para explicar un poco el contexto. Ahora, ¿por qué explico el contexto, hermanos? Es muy importante. Generalmente solemos tomar un versículo, 2 versículos de un texto bíblico, y yo quiero justificar lo que les quiero decir, pero en realidad estoy sacando de su contexto a esos 2 versículos.
Y cuando vemos todo el contexto, no dice lo que yo estoy diciendo, ¿sí? O lo que yo quiero dar a entender, sino yo estoy deformando completamente el sentido y le estoy dando un sentido que yo quiero. Entonces, por eso es necesario explicar el contexto para poder entender y comprender no lo que el pastor quiere decir, sí, pues obviamente cada pastor estudia el texto para poder predicar, para poder compartir, pero la intención más bien es exponer lo que el texto dice, ¿sí? Entonces, por ello tomo unos minutos para poder explicar el contexto. Ahora sí, hermanos, síganme con su vista, y por ello también les invito a que nunca cierren su Biblia mientras estemos meditando en la palabra, mientras estemos en la predicación. No cierren su Biblia, porque vamos a ir una y otra vez al texto bíblico. Versículo 51 dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Ok. Hermanos, hermanas, entonces aquí estamos viendo el complemento de las palabras de Jesús. En primer lugar, en el versículo 51, repite Jesús: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. ¿Y por qué dice esto Jesús? Porque precisamente ya en un diálogo con los fariseos han mencionado el maná. Y nosotros recordemos el maná, que fue la provisión de Dios cuando el pueblo se encontraba en el desierto. Ahora, ¿qué significa que el pueblo se encontraba en el desierto? El pueblo se encontraba entonces errante, pero preparado también para el pacto de Dios. Por lo tanto, entonces Jesús, ¿verdad?, se asemeja al pan en el desierto. Jesús entonces es la provisión de Dios para la necesidad del ser humano. Y aquí vamos a entrar al segundo punto. Nosotros mencionamos otra vez en el primer punto, es que todo el ser humano tiene hambre, tiene necesidad y busca saciar esa necesidad. Segundo punto es este, hermanos, que Dios sabe que tenemos necesidad y Él va a dar el alimento preciso. Él va a dar lo que necesitamos, ¿sí? Y Él entonces sabe que nosotros necesitamos a su Hijo Jesucristo para que Él sea la parteaguas del nuevo pacto, para que Él sea el iniciador del nuevo pacto. ¿Por qué? Porque con el pacto de la ley el ser humano se había alejado completamente de Dios, había pecado contra Dios y por lo tanto estaba muy lejos de Él. Y entonces Jesús, ¿verdad?, es ese pan de vida que va a saciar la necesidad del ser humano. Entonces, ante tu necesidad, Dios sabe más que tú de qué tienes necesidad y sabe perfectamente cómo saciarla. Y en este segundo punto, hermanos, hermanas, entonces necesitamos la fe. Necesitamos la fe porque Dios sabe por qué hace las cosas y cómo las hace. Dios sabe mejor que tú cómo saciar el hambre que tú tienes. Y quizá, hermanos, hermanas, es en esta hora en donde tenemos que abrir nuestro corazón al Señor y ser completamente honestos con Él y decirle: Señor, tú sabes de qué tengo necesidad. Tú conoces perfectamente mi corazón. Y entonces comenzamos a comprender
¿Por qué Jesús fue enviado como fue enviado, verdad? Naciendo en un pesebre, de una manera humilde, con todas sus predicaciones, predicando en las aldeas, no en el templo, no en el centro religioso, sino en las periferias, probablemente las periferias llenas de pobreza, ¿no? Y en donde sació a las 5,000 personas y más, con los añadidos, hijos y mujeres, probablemente el doble, quizá 10,000 o un poquito más, saciando a esa gente que nunca se había saciado de pan, pero que al saciarse de pan la gente aún no comprende el señorío de Jesús y entonces lo busca porque va por más pan físico, cuando en realidad Jesús vino para saciar nuestra hambre espiritual. Y aquí es en donde en muchas ocasiones nos perdemos como seres humanos, hermanos, hermanas. Nos perdemos buscando, nos perdemos tratando de ser saciados. A veces nos perdemos buscando en el amor, ¿no?, con otra persona. Y quieres ser saciado, tienes una fuerte necesidad en tu corazón, ¿no? Tienes muchas heridas en tu corazón y buscas a veces con una pareja. Probablemente también buscas en otros vicios, ¿sí? Y ahí te pierdes, te extravías. A veces también quizá puedes buscar también en mantenerte ocupado y por eso trabajas y trabajas y no es que trabajes para vivir, sino que más bien vives para trabajar, ¿no? También quizá te la pasas de fiesta en fiesta tratando de saciar ciertas cosas, o te la pasas de amistad en amistad tratando de saciar todas esas carencias que tenemos en nuestro corazón, cuando en realidad Dios sabe perfectamente cómo cubrir esa necesidad. Podríamos decir en un sentido poético, ¿verdad? Y en un sentido figurado, que Dios en realidad es la única y última pieza del rompecabezas y que Él, solamente Él, es el que puede encajar en ese hueco, en esa necesidad. Si todavía tienes ese hueco, ese espacio en tu corazón, no puedes ser saciado por absolutamente nada más que solamente por Dios. Solamente por Cristo Jesús. Y entonces, ¿verdad? En este sentido, pues Jesús dice, el pan que soy yo, el pan que yo daré, es mi carne, y es precisamente para la vida, para el mundo, para la vida eterna. Versículo 52, entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos de comer su carne? O sea, no comprendían. Obviamente Jesús está hablando en un sentido figurado. ¿Qué significa entonces, en este sentido figurado, qué significa entonces comer la carne de Jesús y beber la sangre de Cristo? Generalmente esto nos remite a la Santa Cena, ¿verdad, hermanos? ¿Sí? Nos remite a la Santa Cena, cuando en realidad, más que hablarnos de la Santa Cena, sí, en cierto sentido, pero este pasaje está muchísimo antes de la pasión de Cristo, mucho antes de la muerte de Jesús. Entonces, en realidad, ahorita que nos habla de el cuerpo, comer el cuerpo de Jesús y beber la sangre de Cristo, en realidad se refiere a que Cristo sea nuestra pasión y que Cristo sea lo que nos sacie. Que Jesucristo sea nuestro principal amor. El gran problema, hermanos, que muchos cristianos tenemos y que por eso no pasamos de ser medio cristianos y no podemos pasar a ser verdaderos cristianos, verdaderos discípulos del Señor. El problema es que hemos visto a Jesús como esta multitud. Le sigue a ver qué nos da. Esa gente seguía a Jesús porque fueron saciados y querían más pan. Querían seguir siendo saciados y por eso van y buscan a Jesús. Y probablemente después de aquí lo van a seguir buscando, lo van a seguir a donde vaya. Cuando en realidad
lo importante que quiere enseñar Jesús es precisamente que ellos se deben saciar de Él. Y hermanos, dense cuenta en nuestras oraciones. La mayoría del tiempo de nuestras oraciones tiene que ver con nosotros mismos. Te la pasas pidiendo, nos la pasamos pidiendo. Nos la pasamos rogándole a Dios, pidiéndole a Dios. Señor, te pido que me des, te pido por mi trabajo, te pido por mi familia. Pero ¿cuánto tiempo de nuestras oraciones nosotros le ofrecemos a Dios? ¿Y cuánto tiempo de nuestras oraciones nosotros también alabamos a Dios? Incluso, ¿en cuánto tiempo de nuestras oraciones nosotros le expresamos nuestra pasión y nuestro amor? Que en realidad eso significa comer la carne de Cristo, beber la sangre. ¿Qué pasa, hermanos, hermanas, cuando nosotros nos alimentamos bien? Nuestro cuerpo comienza a estar sano. Cuando comemos comida chatarra, comenzamos a engordar, ¿no? Y comenzamos a estar mal de la salud. Y eso significa, a eso se refiere, comer entonces la palabra, comer, o sea, alimentarnos de Jesús, porque es nuestra necesidad, saciarnos de Jesús, de la obra de Cristo, comienza a tener resultados de santidad. Comienza a tener resultados de comunión con Dios. Comienza a tener resultados de transformación y de cambio. Porque Él es nuestra principal necesidad. Y entonces oras sí para pedir, pero sobre todo oras porque necesitas y anhelas ese encuentro con Jesús. Entonces se convierte, ¿verdad? Se convierte Jesús en nuestra principal necesidad. Y la oración entonces dejará de ser solamente para pedir y se convertirá en un diálogo con Dios. Hermano, hermana, el Señor nos invita hoy a que verdaderamente nos saciemos del pan de vida. Revisa tu forma de orar. Revisa incluso el objeto de tu fe. Mucha gente siguiendo al Señor a ver qué nos da. Y la fe se convierte en algo materialista. Y vean qué contradictorio, ¿no? La fe es esperar en algo que no se ve. Pero en realidad confiamos en aquel que no vemos, que es Dios, porque queremos materializarlo. Y eso es simple y sencillamente que no hemos comprendido el Evangelio. Hermano, hermana, yo te invito a que en esta hora tú le digas al Señor: Señor, sacia mi vida y mi corazón. Quiero que incluso mis oraciones sean cambiadas y transformadas. Más allá de pedir, quiero tener esa comunión contigo, esa comunión que sacia y llena mi ser completamente. Porque cuando tú sacias el alma, cuando tú sacias el espíritu, ya no buscaré por otros lados. Incluso, hermano, hermana, si tú tienes una herida en el corazón, y como lo mencioné en algún momento del sermón, quizás has buscado, ¿verdad?, en algunas filosofías, has buscado quizá también en el amor de pareja, has buscado en los vicios ser saciado. El Señor, como hemos dicho ya, Él sabe de qué tienes necesidad y Él perfectamente te llenará de Él y Él se convertirá en tu primer amor. Él se convertirá en aquel que sacia el hambre y que sacia la sed, y entonces ya no buscarás por otro lado, porque has sido completamente saciado. Vamos a estar en pie, hermanos, hermanas, y vamos a orar para cerrar con este sermón. Bendito Dios, gracias te damos, Señor, porque
Tú eres aquel que sacia nuestra hambre, aquel que sacia nuestra sed. Perdónanos si en otro momento hemos buscado en otros lados. Perdónanos incluso si en nuestras oraciones nos hemos dedicado más a pedirte. Perdónanos, Señor, si te hemos conocido o si te hemos querido entender como un Dios milagrero, como un Dios que hace milagros, como un Dios que concede deseos, más allá de verte como un Dios relacional, como un Dios que transforma el alma, como un Dios que sacia, como un Dios que quiere tener una comunión, una relación con nosotros. Señor, si yo he visto como una necesidad vital algo que en realidad es pasajero, permíteme que mis ojos sean abiertos y permíteme buscar lo que trasciende para vida eterna. Yo quiero saciarme de ti, Señor. Tengo necesidad de ti. Ven y llena mi corazón, Padre Santo. Ven y llena mi mente también. Y por lo tanto, Señor, si tú me sacias, yo incluso comenzaré a tener más cuidado sobre aquello que no edifica mi vida. Porque a veces en el engaño de querer saciarme con cualquier cosa, de tener la arrogancia de apartarte, de hacerte a un lado y pensar que yo sé perfectamente de qué me debo de saciar, definitivamente me voy a equivocar. Y voy a comenzar a probar ciertas cosas que no edifican mi vida. Que seas tú, Señor, que seas tú quien sacie nuestra sed. Afirma tu palabra, Señor, en cada uno de nosotros y permítenos comprender, y no solamente comprender, sino experimentar que tú eres el pan de vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, hermanas, que esta palabra que hemos escuchado sea de bendición para cada uno de nosotros y que podamos seguir adelante con la guía y con la ayuda del Espíritu Santo. Que el Señor les bendiga, hermanos.